Descubrí que mi novia tenía una doble vida, y que estaba comprometida con otro hombre mientras estaba conmigo. Soy Diego, y siempre pensé que mi relación con Laura era perfecta. Nos conocimos en la universidad, durante una conferencia a la que asistí casi por casualidad. Ella era carismática, inteligente y parecía tan interesada en mí como yo en ella. Desde el primer día, sentí que había encontrado a alguien especial. Laura no solo era mi novia, también era mi confidente, mi mejor amiga, y la persona con la que soñaba construir un futuro. Llevábamos 2 años juntos, y todo parecía ir viento en popa. Teníamos nuestras pequeñas discusiones, como cualquier pareja, pero siempre encontrábamos la manera de resolverlas. Lo que más me gustaba de Laura era su espontaneidad. Podía sugerir de la nada que saliéramos a dar un paseo nocturno o que fuéramos a un lugar nuevo para comer, y eso me hacía sentir que cada día con ella era una aventura. Sin embargo, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que había señales que ignoré, pequeños detalles que deberían haberme hecho dudar. Laura era reservada con su teléfono. Si llegaba un mensaje mientras estábamos juntos, lo revisaba rápidamente y lo guardaba de inmediato. Cuando le preguntaba al respecto, simplemente decía que era el trabajo o un amigo preguntando tonterías. Yo confiaba en ella, así que nunca insistí. Todo cambió una semana antes de Navidad. Laura me había dicho que tendría que trabajar hasta tarde varios días, ya que su empresa estaba cerrando un proyecto importante antes de las fiestas. Me molestó un poco, porque habíamos planeado decorar juntos el árbol y pasar tiempo viendo películas navideñas. Pero como siempre, le di el beneficio de la duda. Una noche, mientras organizaba nuestras cosas para el viaje de Navidad que habíamos planeado, noté que había dejado su portátil en mi casa. Era extraño, porque Laura nunca se separaba de su computadora cuando estaba trabajando en un proyecto. La curiosidad me ganó, y aunque sabía que estaba mal, decidí abrirla. Quería ver si podía dejarle algún mensaje bonito para cuando la usara más tarde. Pero lo que encontré fue algo que nunca hubiera imaginado. En su bandeja de entrada, había un correo reciente con el asunto, detalles de la boda. Mi corazón se detuvo por un momento. Abrí el mensaje, esperando encontrar algún error, pero no fue así. Era un intercambio entre Laura y otra persona, aparentemente su organizador de bodas. Hablaban sobre fechas, lugares, y lo peor de todo, mencionaban el nombre de su prometido, Carlos. Carlos. Nunca había oído ese nombre antes. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo era posible que Laura estuviera organizando una boda mientras estaba conmigo? Las palabras comenzaron a mezclarse en mi mente, y sentí como la rabia, el desconcierto y la tristeza se apoderaban de mí al mismo tiempo. Esperé a que Laura regresara esa noche. Cuando llegó, trató de actuar como si todo estuviera normal, pero yo no podía contenerme. Laura, le dije, sosteniendo su portátil, ¿quién es Carlos? Su rostro cambió al instante. Su expresión pasó de la sorpresa al miedo, y luego a una especie de negación. ¿De qué estás hablando?, preguntó, tratando de tomar el portátil de mis manos. No mientas, respondí, mostrando el correo. Vi esto. Estás organizando una boda, Laura. ¿Cómo puedes hacer esto mientras estás conmigo? Por un momento, parecía que iba a negarlo todo, pero luego dejó escapar un suspiro largo y profundo. Diego, dijo finalmente, no es lo que parece. Déjame explicarte. Cuando Laura soltó esas palabras, no es lo que parece, déjame explicarte, sentí que mi paciencia se desmoronaba. ¿Qué podía haber para explicar? ¿Cómo podía justificarse que estuviera planeando una boda con otro hombre mientras seguía conmigo? Pero respiré hondo, tratando de mantener la calma, porque necesitaba saber toda la verdad. Laura se sentó en el sofá, mirando al suelo con los ojos llenos de lágrimas. Diego, te juro que nunca quise lastimarte, comenzó. Su voz era temblorosa, como si le costara encontrar las palabras. Carlos es alguien que mis padres eligieron para mí. Es una especie de compromiso arreglado. Nunca fue algo que yo quisiera. Mis manos se apretaron en puños. ¿Compromiso arreglado? ¿En pleno siglo XXI? ¿Y por qué no me lo dijiste?, pregunté, mi voz apenas controlada. ¿Por qué mentirme durante 2 años si todo esto estaba pasando? Porque no sabía cómo hacerlo, respondió. Cuando nos conocimos, estaba en un momento de mi vida en el que quería escapar de esa presión.
Tú fuiste como un respiro, algo que me hacía feliz. Pero las cosas se complicaron cuando mis padres empezaron a insistir más con Carlos. No quería perderte, pero tampoco podía enfrentarme a ellos. Laura continuó hablando, y con cada palabra, el peso de su traición se hacía más evidente. Me explicó que sus padres provenían de una familia adinerada y que Carlos era el hijo de uno de los socios de su padre. Desde que eran adolescentes, había un acuerdo no oficial entre ambas familias para que ellos se casaran algún día. Según ella, sus padres nunca le dieron opción. Pero todo esto no tiene sentido, interrumpí. ¿Cómo puedes planear una boda con alguien mientras sigues estando conmigo? Si no quieres casarte con él, ¿por qué sigues adelante con esto? Laura lloraba ahora abiertamente. Porque no sé cómo salir de esto, Diego. Mis padres me amenazan con quitarme todo si no cumplo con sus expectativas. Dicen que si no me caso con Carlos, me desheredarán y me dejarán sin nada. Sentí una mezcla de rabia y lástima. Por un lado, podía entender que estuviera bajo presión, pero por otro, no podía ignorar que había jugado conmigo durante todo este tiempo. ¿Y yo qué, Laura?, pregunté. ¿Qué soy yo en todo esto? ¿Un escape temporal? ¿Un pasatiempo hasta que llegue tu boda? Laura negó con la cabeza rápidamente. No, Diego, tú eres todo para mí. No sabes cuánto te amo. Pero estoy atrapada. No sé cómo elegir entre mi felicidad y todo lo que mis padres esperan de mí. Sus palabras, aunque cargadas de emoción, no lograron consolarme. Sentía que todo lo que habíamos construido estaba basado en una mentira. ¿Cómo podía seguir confiando en alguien que había ocultado algo tan importante? La grieta entre nosotros se hacía más grande con cada segundo que pasaba. Después de esa conversación, necesitaba espacio. Le pedí a Laura que se fuera de mi apartamento esa noche. No podía seguir viéndola sin sentir que mi mundo se desmoronaba. Ella accedió, aunque entre lágrimas, y me dejó solo con mis pensamientos. Pasé la noche revisando en mi mente cada momento de nuestra relación, buscando señales que hubiera ignorado. Los viajes de trabajo de Laura que coincidían con visitas a sus padres, las veces que evitaba hablar sobre su familia, o la forma en que cambiaba de tema cuando mencionaba el futuro, todo empezaba a encajar. Lo que más me dolía era que nunca me dio la oportunidad de ayudarla. Si me hubiera contado la verdad desde el principio, quizá podríamos haber enfrentado juntos esa situación. Pero ahora, no podía evitar sentir que yo había sido un simple peón en su vida doble. En los días siguientes, Laura intentó contactarme varias veces. Me enviaba mensajes y dejaba notas en mi buzón, diciéndome que necesitaba verme, que podíamos encontrar una solución. Pero yo no estaba listo para hablar con ella. En su lugar, comencé a investigar más sobre Carlos. Con un poco de ayuda de las redes sociales, encontré su perfil. Las fotos mostraban a un hombre de apariencia sofisticada, siempre en eventos de gala y reuniones empresariales. Pero lo que realmente me impactó fue una foto reciente en la que aparecía junto a Laura, con el título, Futuro prometedor. Mi corazón se hundió. ¿Cómo podía alguien llevar una doble vida con tanta facilidad? Fue entonces cuando decidí que no podía dejar que esta situación quedara impune. No solo estaba herido, sino que también estaba furioso. Laura había jugado con mis sentimientos durante 2 años, y ahora enfrentaría las consecuencias. El descubrimiento de la foto de Laura y Carlos fue la chispa que encendió mi deseo de actuar. Había pasado de la tristeza a la rabia, y ahora estaba decidido a exponer la verdad. Si Laura había estado jugando conmigo y con Carlos al mismo tiempo, merecía enfrentar las consecuencias. No solo por lo que me hizo, sino porque alguien que manipula a las personas de esa manera no merece salir ilesa. Decidí que la mejor manera de desenmascarar a Laura era hacerle frente donde menos lo esperara, en su propio terreno. Sabía que ella y su familia estaban planeando una cena de compromiso con Carlos y sus padres en unos días. No fue difícil averiguar los detalles. Laura había dejado algunos correos abiertos en su computadora, y ahí estaba la invitación con la fecha, hora y lugar. Mi plan era simple, aparecer en la cena, armado con todas las pruebas de su traición. No solo con mis propios testimonios y capturas de pantalla, sino también con fotos y mensajes que demostraban que mientras ella planeaba casarse con Carlos, estaba viviendo una relación paralela conmigo. Comencé a reunir todo lo que tenía. Mensajes entre nosotros que mostraban lo comprometida que parecía estar conmigo,
fotos de nuestras vacaciones juntos, incluso un regalo que me había dado con una nota escrita a mano que decía: «Eres el amor de mi vida, y siempre lo serás». Esa nota ahora parecía una broma cruel, pero también era una pieza clave para demostrar su doble vida. También hice capturas de pantalla de nuestras conversaciones recientes, donde intentaba justificar su relación con Carlos. Sabía que no tendría manera de defenderse cuando todo esto saliera a la luz. La noche de la cena llegó más rápido de lo que esperaba. Estaba nervioso, pero también seguro de que esto era lo correcto. Me vestí con mi mejor traje, más para darme confianza que para impresionar, y me dirigí al restaurante donde se llevaría a cabo el evento. Cuando llegué, vi a través de las ventanas que Laura estaba sentada junto a Carlos, riendo como si todo estuviera perfecto. Sus padres y los padres de él parecían estar pasando un momento agradable. Pero cuando abrí la puerta y entré, el ambiente cambió de inmediato. «Diego», dijo Laura, poniéndose de pie rápidamente. Su rostro pasó de la sorpresa al miedo en cuestión de segundos. Carlos la miró, confundido, mientras los demás se quedaban en silencio, preguntándose quién era yo. «Hola», Laura, dije, manteniendo mi tono lo más calmado posible. No quería interrumpir, pero pensé que este sería un buen momento para aclarar algunas cosas. «¿Quién es él?», preguntó Carlos, mirando a Laura con el ceño fruncido. «Soy su novio», respondí, dejando que mis palabras cayeran como una bomba en la mesa. «Bueno, al menos eso creía, hasta que descubrí que estaba comprometida contigo». El rostro de Carlos se tornó pálido, y Laura empezó a balbucear. «Diego, por favor, no hagas esto aquí. Podemos hablar en privado». No, respondí con firmeza. «Esto no es algo que se pueda resolver en privado. Todos en esta mesa merecen saber la verdad». Saqué mi teléfono y comencé a mostrar las fotos y mensajes que había recopilado. Las imágenes de nuestras vacaciones juntos, los mensajes llenos de amor que me enviaba, y finalmente, la nota escrita a mano. Los padres de Laura parecían horrorizados, mientras que los de Carlos estaban furiosos. «¿Es esto cierto, Laura?», preguntó Carlos, levantándose de su asiento. «¿Estuviste con él mientras planeábamos nuestra boda?». Laura comenzó a llorar. «Carlos, no es lo que parece». «¿No es lo que parece?», lo interrumpí. «Llevas 2 años conmigo mientras planeabas casarte con él. ¿Qué más hay que aclarar?». La situación se salió de control rápidamente. Los padres de Laura comenzaron a discutir entre ellos, culpándose mutuamente por haberla presionado para casarse con Carlos. Carlos, completamente humillado, dejó el restaurante sin decir una palabra más, seguido por sus padres. Laura intentó acercarse a mí, pero retrocedí. «No vuelvas a buscarme», le dije con frialdad. «Jugaste conmigo y con él, y ahora tendrás que enfrentar las consecuencias de tus decisiones». La cena había terminado en un caos absoluto. Laura quedó sola en el restaurante, con las lágrimas corriendo por su rostro, mientras todos los demás se habían marchado. Carlos, devastado, había salido sin mirar atrás, y sus padres estaban demasiado avergonzados para dirigirle siquiera una palabra. En cuanto a mí, sentía una mezcla de alivio y satisfacción. Había expuesto la verdad, y Laura ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. En los días que siguieron, Laura intentó contactarme varias veces. Me enviaba mensajes diciendo que estaba arrepentida, que había cometido un error y que quería que habláramos. Ignoré cada mensaje. No había nada más que decir. Sus acciones habían destruido cualquier confianza que pudiera haber entre nosotros, y yo no estaba dispuesto a darle otra oportunidad. También supe por amigos en común que Carlos había cortado toda comunicación con ella. Lo último que escuché fue que canceló la boda y exigió a sus padres que terminaran cualquier acuerdo comercial con la familia de Laura. Para él, esta traición no solo había sido personal, sino también un golpe a su reputación y la de su familia. La familia de Laura, que al principio había sido la fuente de presión para que se casara con Carlos, también se volvió en su contra. Sus padres estaban furiosos por el escándalo que había causado y la culpa recayó completamente sobre ella. Le dijeron que se fuera de la casa, que había arruinado todo lo que habían planeado para ella. Fue un golpe doble, no solo perdió a Carlos y a mí, sino también el apoyo de su propia familia. Laura se mudó a un pequeño apartamento, lejos de todo lo que conocía. Intentó reconstruir su vida, pero el daño que había causado era irreparable.
Su círculo social también la rechazó. Los amigos en común que teníamos dejaron de hablarle cuando se enteraron de la verdad. Incluso las personas que no la conocían bien comenzaron a evitarla por el escándalo. Unas semanas después, Laura apareció en la puerta de mi casa. Se veía completamente diferente, desaliñada, cansada, como si los últimos días hubieran drenado toda la energía que solía tener. «Diego, por favor, necesito hablar contigo», dijo con la voz rota. «No hay nada de qué hablar», respondí, manteniéndome firme. «Hiciste tu elección, y ahora tienes que vivir con las consecuencias». «Por favor», insistió, cayendo de rodillas frente a mí. «Te juro que he cambiado. Me equivoqué, pero ahora entiendo lo que realmente importa. No quiero perderte». La escena era desgarradora, pero no podía olvidar lo que había hecho. «Laura», le dije, «esto no es algo que puedas arreglar con lágrimas. No me busques más. Si vuelves a aparecer aquí, llamaré a la policía». Laura se fue ese día, derrotada. A partir de ese momento, dejó de intentar contactarme. Supe por algunos conocidos que había perdido su trabajo poco después, ya que su empleador no quería estar asociado con el escándalo. Los últimos rumores decían que había regresado a la ciudad de sus padres, aunque no para reconciliarse con ellos, sino para intentar encontrar alguna forma de empezar de nuevo. Por mi parte, la experiencia me dejó una lección valiosa. Aprendí que la confianza es lo más importante en una relación, y que nunca debo ignorar las señales de alerta, por pequeñas que parezcan. Aunque fue doloroso, exponer la verdad me liberó de una relación basada en mentiras y me permitió seguir adelante. En los meses que siguieron, me concentré en mi carrera y en rodearme de personas que realmente valoraban mi honestidad y mi esfuerzo. Poco a poco, encontré la paz que tanto necesitaba, sabiendo que había hecho lo correcto al enfrentar la situación de frente. La traición de Laura fue un golpe duro, pero también una oportunidad para redescubrir mi fuerza y mi valor. A veces, las personas que más amamos nos enseñan las lecciones más amargas. Aunque Laura quedó atrapada en las consecuencias de sus propias decisiones, yo encontré un nuevo comienzo, lejos de las mentiras y más cerca de la felicidad que realmente merezco.